Buenas, bienvenidos y bienvenidas al video de solución del examen de la primera combo del 2024 en el área de estadística. Pregunta 43 dice, la nota final de un curso se obtiene del promedio ponderado de las calificaciones del 1 al 100 de los rubros que componen la evaluación del curso. El porcentaje que le corresponde a cada rubro, así como la calificación que obtuvo un estudiante en cada uno de ellos, se muestra en la siguiente tabla. Automáticamente yo veo aquí una tabla que tiene porcentaje. Una tabla que tiene porcentaje, pero que a mí realmente no me pusieron el símbolo de porcentaje. Entonces yo voy a proceder a poner el símbolo de porcentaje. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar ese porcentaje y voy a multiplicar por la nota, porque eso es lo que se hace cuando tenemos una tabla de porcentaje, porque este sería el concepto de media aritmética ponderada. Profe, no es que se pone en menú 61, no se pone en menú 61 porque la columna trae porcentajes, porque trae porcentajes, ¿verdad? Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar cada uno de esos valores. Entonces, nos vamos a la calculadora, agarramos 50% y multiplico por 70. Y eso me da 35. Ahora agarramos 30% y multiplicamos por 80. 30% multiplicamos por 80, me da 24. Aquí puede llegar a decimales, no se asusten si en algún momento están haciendo un ejercicio de esto y al multiplicar les da decimales porque es válido. 20% por 90 y eso nos da 18. Al final lo que tengo que hacer con esto es sumar. Entonces, yo me voy a la calculadora y dice que serían 35 más 24 más 18. 77 como resultado. Dice, de acuerdo con la información dada, ¿cuál es la nota final que obtuvo el estudiante en el curso? Bueno, la nota final es esta, que es la suma de todos los porcentajes que se obtuvieron. Respuesta correcta, la opción A. Pregunta fácil, se reconoce porque la tabla tiene porcentajes. No hay que hacer nada más, no hay que llevarla a menú 61. Recordemos que en este examen es cuando se empezó a implementar la opción múltiple de solo tres opciones, A, B y C. Entonces, tal vez el formato de estadística sí varía un poquitito con respecto a cómo estábamos acostumbrados a verlo en exámenes anteriores. Sin embargo, la estrategia para resolver estos ejercicios sigue siendo la misma. Vamos a leer para encontrar una palabra clave, luego vamos a resolver de acuerdo a lo que esa palabra clave significa y tercero, vamos a volver a leer para que ya con el resultado de esa palabra clave podamos analizar la proposición. Ok, dice la pregunta 44. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referentes a los tiempos en minutos que tardan 20 partidas de ajedrez en un torneo. Esto es una tabla de resultados. Ya yo tengo los resultados, no tengo los datos. Tengo el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, el máximo, la media y la moda, ¿verdad? Esos son los datos que a mí me están dando en ese ejercicio. Entonces, recordar que cuando ustedes tienen una tabla de resultados, esa tabla de resultados no puede ir a menú 61, porque precisamente ya están resueltas. Y aquí me brinqué el mínimo, ¿verdad? Ahora dice, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una afirmación correcta respecto a la información dada? Este formato me obliga a mí a ir a cada pregunta, a cada proposición, buscar la palabra clave, resolver, volver a leer para ver si es verdadera o no es verdadera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una afirmación correcta? La primera opción dice, con certeza hubo al menos una partida de ajedrez que duró 55 minutos. Palabra clave, una partida. Al decirme la opción A, una partida, recordemos que a lo largo de las clases
Hemos dicho que cuando viene un o una, los únicos datos en los que me puedo fijar son el mínimo, el máximo y la moda. Entonces, el mínimo acá es 50, el máximo acá dice que es 70 y la moda dice que es 60. Por lo tanto, al volver a leer y ver que dice que hubo una partida de ajedrez que duró 55 minutos, esa proposición es falsa, porque las únicas que son válidas son esta, la del mínimo, la del máximo y la de la moda. Profe, es que el 55 viene acá. Sí, pero no está en una de las posiciones en las que yo me puedo fijar para contestar esta pregunta. Voy con la segunda proposición o la opción B. Dice, con certeza, al menos hubo dos partidas de ajedrez que duraron 65 minutos cada una. Dos partidas, bueno, vean que aquí nos variaron un poco porque dice dos partidas, pero son casos específicos. ¿Cuáles son esos casos? Mínimo, máximo y moda. Solo hay dos de estos que podría, bueno, dos de esos tres que podrían cumplirse, ¿verdad? Entonces tenemos 50, 70, 60. Hubo al menos dos partidas de ajedrez que duraron 65 minutos cada una. No, esta y esta, una dura 50, otra 70, esta 70, otra 60. O sea, no tenemos dos partidas que hayan durado 65 minutos, porque entonces este 65 hubiese tenido que estar en el mínimo y en la moda, o en el máximo o en la moda. O sea, estar repetido en esas dos casillas o en esas casillas que son válidas para contestar ese tipo de pregunta. Entonces también es falsa. Por lo tanto, por descarte tiene que ser la opción 3, pero verifiquemos. Hay evidencia de que la distribución de los datos sobre los tiempos empleados por partida tiende a ser simétrica. Mezclan conceptos como suele pasar en estadística. Simétrica dice que promedio, mediana y la moda deberían ser iguales. Moda 60, mediana 60 y promedio 60. Por lo tanto, efectivamente sí se puede evidenciar que la distribución de esos datos es simétrica y la respuesta 44, la respuesta correcta sería la opción C. Pregunta número 45. La tabla tendría que haber quedado aquí en el medio, pero no pasa nada, es lo mismo. Dice, la siguiente tabla muestra la cantidad de dinero en colones que gastan los empleados de una empresa para trasladarse diariamente al trabajo desde su casa. Entonces, bueno, aquí a simple vista nosotros vamos viendo que tenemos de 300 a menos de 600, de 600 a menos de 900 y de 900 a 1200. Cantidad de empleados o de personas, pues aquí las tenemos. Cuando yo veo esta tabla, automáticamente yo tengo que saber que esto es una tabla de rangos. No importa que me vayan a preguntar, yo cuando trabajo con una tabla de rangos tengo que sacar el punto medio. ¿Y cómo se saca el punto medio? Bueno, se tienen que sumar esos dos valores que están por ahí. En este caso, sumo 300 más 600 y divido entre 2. Y eso me está dando 450. Profe, yo esto lo hago mentalmente porque, por ejemplo, profe, si yo sumo 600 con 900, yo sé que son 1500. Y cuando lo divido entre 2, sé que me da 750. Está bien, si quieren ahorrarse ese tiempo, lo pueden hacer así. Profe, yo tengo 900 y le sumo 1200, eso me va a dar 2100. Y 2100 dividido entre 2 me va a dar 1050. Entonces, ¿qué es lo que se hace para encontrar el punto medio? Se suman los dos valores y luego se divide entre 2. Yo tengo que hacer eso para poder contestar lo que ellos me vayan a preguntar. Ahora, esa no es la palabra clave, eso simplemente veo que me están dando la información en una tabla de rangos. Me voy a la pregunta y dice, con base en la información dada, ¿cuál es el promedio? Es en promedio la cantidad de dinero que necesita diariamente cada empleado para trasladarse de su casa al trabajo. Promedio, símbolo, X rayita. Se va a hacer en menú 61. Por lo tanto, me voy a la calculadora
Ingresamos a menú 61, que no tengo la doble columna, la pongo, Shift, menú, bajamos, 3 de estadística y uno para activar la frecuencia. Copio el punto medio, que sería 450 igual, 750 igual, 1050 igual. Y en la parte de las frecuencias vamos cambiando. 6 igual, 10 igual y 4 igual. Le damos la tecla opción 3 y como me preguntan el promedio, que es X rayitas, el primero que viene, dice que serían 720. Por lo tanto, la respuesta sería la opción B. Pregunta bastante sencilla en el examen, tabla de rangos, sacamos el punto medio, ponemos en la calculadora y luego leemos para ver qué nos están preguntando. Ok, vamos a hacer la pregunta 46 y 47. Entonces vienen y nos dicen, vamos a llevarnos esto, que dice que es para la 46, pero que también es para la 47. En la siguiente tabla se resumen los datos sobre la edad en años cumplidos de los empleados que laboran en una empresa. Entonces, noten algo importante. Les están dando dos tablas, hombres, mujeres. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de los hombres falta el mínimo y en el parte de las mujeres falta el cuartil 3 y el máximo. Entonces, dice lo siguiente. Si el recorrido de los datos sobre las edades, tanto en hombres como en mujeres que laboran en la empresa, es de 43, recuerden que esa información que a ustedes les están dando precisamente, por ejemplo, el recorrido, les están diciendo que es igual a 43, tanto en hombres como en mujeres. Ese dato es importante porque me va a permitir encontrar casillas que están en blanco. ¿Por qué? Porque yo sé que el recorrido es al máximo restarle el mínimo. Y yo sé que cuando haga eso me tiene que dar 43. Entonces vamos a ver en los hombres. El máximo, profe, es 63. ¿Ok? Usted le tienen que restar el mínimo, que es la casilla que hace falta. Y eso tiene que dar 43. Ustedes lo pueden pensar de manera mental. ¿Qué número tengo que poner acá para que cuando yo a 63 le reste ese número me dé 43? O sea, alguien puede decir, profe, tiene que ser 20, porque si usted a 63 le quita 20, le va a dar 43. Verifiquemos, ¿cómo podemos verificar esto? Si me da miedo hacerlo mental y equivocarme en el examen, lo copiamos exactamente igual en la calculadora. Me salgo de acá, 63 menos X, alfa cal 43, shift cal 10, igual, y efectivamente me da 20. Yo lo que acabo de encontrar es que el mínimo, esto es en la parte de hombres, el mínimo es 20. Por lo tanto, ya yo puedo poner 20 acá. Pero esa información a mí me están diciendo que también se cumplen las mujeres. Profe, pero es que las mujeres no tenemos el máximo. Bueno, entonces igual pone la fórmula. Máximo menos mínimo tiene que dar 43. El máximo no lo tengo. Le tengo que restar el mínimo, que es 18, y eso me tiene que dar 43. ¿Qué número pongo acá? En mi mente lo puedo hacer de manera tal que al restarle 18 me dé 43. La verdad, yo lo que les puedo aconsejar es que lo hagan en la calculadora. Es la forma más rápida, más segura y más fácil. Entonces, el máximo no lo tenemos, X, menos el mínimo que es 18, alfa cal, sé que tiene que dar 43, shift cal 10, igual, y eso me está dando 61. Yo lo que estoy encontrando es que el máximo es 61. Profe, en las mujeres me sigue quedando la casilla de cuartil 3 vacía. Bueno, pero no tenemos más información para poder llenar esa casilla. Juguémosla, juguémonosla con lo que tenemos. Voy con la primera opción. El empleado de mayor edad es una mujer.
El de mayor edad es una mujer. Si a mí me están preguntando la persona de mayor edad, yo no me voy a ir a fijar en el mínimo. Me voy a ir a los hombres y me voy a fijar en el máximo de ellos para ver cuál es el de mayor edad y me voy a ir al de las mujeres y me voy a fijar en el máximo. El máximo de los hombres es 63 y el máximo de las mujeres es 61. Por lo tanto, el empleado de mayor edad es una mujer. No, falso. Vamos a la segunda proposición. El empleado de mayor edad es un hombre. Por supuesto, lo acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, verdadero. Ya sabemos que la respuesta correcta sería entonces la opción B. Ya yo no tendría que verificar la opción, ya yo no tendría que verificar la opción C, porque ya estoy encontrando la proposición que es verdadera. Vean lo que dice. Voy a nada más a comprobarla como para que ahí como parte de la explicación. Con certeza hay al menos una mujer y un hombre con la misma edad. Una mujer, por lo tanto, en los datos en los que yo me tengo que fijar son el mínimo, que en las mujeres el mínimo es 18, en el máximo, que es 61, y en la moda, que no la tenemos. Y un hombre, por lo tanto, me tendré que fijar en el mínimo, que es 20, en el máximo, que es 63, y en la moda, pues que no la tengo. Entonces, ¿puedo yo decir que hay un hombre y una mujer con la misma edad? Pues no, porque aquí tengo 18, 61, 20 y 63 y no tengo ninguno con la misma edad. Profe, pero vea, aquí en el cuartil uno está 24 y aquí está 24, pero esos datos nunca los puedo utilizar para este tipo de preguntas. Por lo tanto, definitivamente la respuesta correcta es la opción B. Voy a resolver la pregunta 47 que se hace con este mismo cuadro y al cual ya le pudimos encontrar ciertas casillas vacías, pero entonces nos vamos a ir a traer la pregunta 47 a ver qué nos están planteando. Pregunta 47 dice, si el recorrido intercuartílico, ven, ahora les están dando otra información. En la pregunta anterior les dijeron el recorrido. Aquí les están hablando del recorrido intercuartílico. Entonces, al hablarme de recorrido intercuartílico, yo lo que tengo que saber es que a cuartil 3 yo le tengo que restar el cuartil 1 y vamos a ver qué me dicen ellos. El recorrido intercuartílico de los datos sobre las edades de las mujeres que laboran en la empresa es de 26. Ese dato es solo para las mujeres. Entonces eso sería 26. Esto solo en las mujeres. Entonces a nosotros vienen y nos dicen que el recorrido intercuartílico, que es cuartil 3, que yo precisamente es un dato que no tengo, X, menos cuartil 1, que es 24, eso me tiene que dar 26. ¿Qué número tenemos que poner acá para que al restar 24 me dé 26? De verdad, siento que la forma más segura es hacerlo en la calculadora con nuestros aliados ShiftCal 10 igual y igual, que es un procedimiento que usamos de manera constante a lo largo de casi que todos los temas. Entonces, pondríamos cuartil 3 que es X, menos cuartil 1 que es 24, alfa cal 26, shift cal 10 igual, igual, y eso me está dando 50. Yo lo que estoy encontrando es que el cuartil 3 es 50. Y procedo a contestar las proposiciones. Entonces dice la primera proposición, al menos el 25% de los hombres tiene 44 años o más, mientras que en el caso de las mujeres, al menos el 25% tienen 44 años o más. Esto es una pregunta de cuartiles. Entonces, como es una pregunta de cuartiles, yo rápidamente voy a hacer la rayita para las mujeres, nada más como para tenerlo aquí como lo hemos visto. ¿Cómo reconocemos que es una pregunta de cuartiles? Porque hay porcentaje, número
y dirección. Entonces, el mínimo de las mujeres es 18, el cuartil uno es 24, la mediana es 40, cuartil 3 es 50 y máximo es 61. Y hago la misma rayita para los hombres, donde el mínimo es 20, el cuartil uno es 24, el cuartil 2 o la mediana es 44, el cuartil 3 es 50 y dice que el máximo es 63. Entonces hago la pregunta de cuartiles, que recuerden que la pregunta de cuartiles es posicionarme en el número, seguir la dirección y ver el porcentaje. Profe, ¿en qué número hay que posicionarse? En la parte de los hombres en el 44. Pues yo vengo de posición acá en los hombres. Como dice 44 años o más, ok, voy a ir hacia la derecha. Y cuando yo hago eso, efectivamente me doy cuenta que cubro este grupo y este grupo, ahí tengo un 50%. O sea, esa primera parte es verdadera, pero tengo que verificar mientras en la parte de las mujeres me posiciono en el 44. No, profe, es que el 44 no está. Bueno, no está, pero me lo pueden poner entre 40 y 50. 44 tienen 44 años o más, entonces yo me coloco en el 44, cojo hacia la derecha y abarco este completo, que equivale a un 25%, pero hay un poquitillo más. Ese poquitillo más no sabemos cuánto es, no sabemos si es un 5%, si es un 2%, si es un 10%, pero sé que si hay un 25 exacto más ese poquitillo. Y a mí me preguntan al menos un 25% y esa proposición es verdadera. Respuesta correcta, la opción A. Ya no hay que seguir probando las opciones porque ya encontramos la proposición correcta y este formato me obliga a no perder mucho tiempo porque vean que nos toca ir probando las proposiciones. Dice, la siguiente tabla muestra datos estadísticos sobre la cantidad de visitas por semana que recibieron tres sitios web sobre recetas de cocina durante las 52 semanas del año 2023. Considere que las diferencias entre las desviaciones estándar son despreciables. Habladilla, muchachos, palabras más, palabras menos. No se asusten, tienen que buscar la palabra clave. Nos dan la tabla, tenemos el sitio web, el mínimo, el cuartil uno, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. Con base en la información dada del sitio web con los datos más variables, en cuanto a visitas semanales corresponde, palabra clave, variables. El primer procedimiento para resolver variabilidad es poder aplicar la fórmula de coeficiente de variación, que es una fórmula que viene en el examen y que dice que es desviación entre promedio multiplicado por 100. No, profe, no tenemos esos datos. No tenemos ni la desviación ni tenemos el promedio y tampoco pueden encontrarlos. Ustedes no pueden encontrar el promedio y la desviación porque lo que a ustedes les dieron en este ejercicio fue la tabla de resultados. Por lo tanto, nosotros no podríamos poner esa información en la calculadora. Recuerden que si a ustedes les hubieran dado los datos del sitio R, del sitio S y del sitio T, pues esos datos los pueden poner en la calculadora y encontrar la desviación. El símbolo de la desviación es SX y la del promedio, que la del promedio es X rayita, y podrían haber podido aplicar la forma. No es el caso de este ejercicio. Por lo tanto, si yo no puedo aplicar coeficiente de variación porque no tengo esa información, hay una segunda posibilidad que es aplicar recorrido. Que el recorrido es una resta entre el máximo, restarle el mínimo. Entonces nos vamos a hacer eso, que sí lo podemos hacer con el sitio R. Dice que el máximo es 560, el mínimo es 140. Nada más hacemos una simple resta, muchachos y muchachas. Vean que las operaciones en estadística son súper chiquititas, son operaciones básicas. Eso me da 420. Ahora vamos con el sitio S y dice que nos vamos al sitio S que sería 490 máximo, ¿verdad? Véanlo acá, máximo.
le resto el mínimo que es 50 y eso me va a dar, era 490 menos 50, eso me va a dar 440. Y vamos con el sitio T, que el máximo es 500. Profe, yo todas esas restas las hago mental. Yo en el examen hasta uno por uno haría en la calculadora. Está bien, muchachos, si lo quieren hacer mental, hágalo mental, pero cuidado, van a cometer un error acá, más si ya van a estar cansados en el examen. Y eso me va a dar 380. Y luego dice, entonces, ahora sí, yo encontré palabra clave, resolví el procedimiento con los resultados que me acaba de dar ese procedimiento que apliqué. Vuelvo a leer para contestar la pregunta. Con base en la información dada del sitio web con los datos más variables, más este. El más es el que les haya dado más grande. En cuanto a las visitas fue el sitio S y la respuesta correcta sería la opción C. Pregunta fácil, concepto fácil, variables, pero recuerden que si ustedes pueden hacer coeficiente de variación, si ustedes tuvieran los datos, podrían también encontrarlos. Sugerencia, vean el video de estadística de la pregunta 50-51 en ese rango, o sea, no sé, no estoy segura entre la 40, 50 o 51 del examen del 2020 R. En ese video hay algo curioso y ojalá que lo puedan revisar puntualmente esas preguntas 49, 50, 51. La verdad no ubico cuál de todas, pero en ese video sería importante que le peguen una chequeadita a esas tres preguntas. Voy a hacer la pregunta 49. Vamos a llevarnos aquí la pregunta 49. Dice la pregunta 49. Vean que ya con solo ver esos diagramas de cajas, recuerden que como sugerencia no es obligación, es solamente una sugerencia. Yo a ustedes les comenté que si ustedes tienen diagrama de cajas, vuelvan esos diagramas de cajas rayitas, porque a veces los diagramas de cajas tienen un problema ahí visual que los lleva a incurrir en algún error. Entonces, si yo me voy a verano, esta primera rayita es el mínimo, mínimo 15. Aquí donde empieza la cajita es el cuartil 1, 20. Donde se divide la cajita es el cuartil 2, 25. Donde termina la cajita, o sea, aquí es el cuartil 3, 35. Y la última rayita es el máximo, que sería 40. Recuerden que nosotros hacemos eso para ver que cada uno de estos tramos equivale a un 25%. Profe, es que voy a perder mucho tiempo. Ya eso es elección de cada uno y de cada una. Yo les dejo ahí la sugerencia, cada quien sabe si la toma o la deja. A veces es mejor perder un minutito más en el camino, pero llegar bien a nuestro destino, que tal vez por ganarnos un poquito de tiempo, perdamos ahí algo fácil. Mínimo que es 15, cuartil 1 que es 20, donde se divide la cajita es 25, donde termina la cajita es el cuartil 3 que es 30 y la última rayita que es el máximo que es 35. Y luego procedo a contestar las preguntas. Con certeza, ningún equipo en el torneo de verano obtuvo un total de 30 puntos. Un total. ¿Cuáles son los datos en los que me puedo fijar? Mínimo, máximo y moda. Mínimo de verano 15, máximo 40. Mínimo de invierno 15, máximo 35. Por lo tanto, esa proposición es falsa. No hay ningún equipo en ningún, mentiras, era en el verano. Revisé en los dos, voy a ahorrar. En verano no hay ningún equipo que haya obtenido un puntaje total a 30 puntos. No, falso, porque el que puedo garantizar es el que obtuvo menos puntaje que fue 15 y el de máximo puntaje que fue 40. Luego dice la segunda proposición, en ambos torneos, o sea que tengo que hacerlo tanto en verano como en invierno, al menos el 50% de los equipos
obtuvieron 25 o más puntos. Esta es una pregunta de cuartiles. ¿Por qué? Porque hay un número en el que me voy a posicionar, que en este caso es 25. Hay una dirección que voy a tener que seguir. Como dice 25 o más, la dirección siempre es lo que está a la par del número. 25 o más, para la derecha. Y el porcentaje es al menos el 50%. O sea, que mínimo tiene que haber 50%, pero si les llega a dar más, todo bien. Y hay que hacerlo en ambos torneos. Me posiciono en el 25 aquí en verano, cojo para la derecha y vean que cubro este completo y este completo. Aquí hay un 50%. Voy y hago lo mismo para el torneo de invierno, me posiciono en 25, cojo para la derecha y también abarco este completo y este completo para un total de 50%. Quiere decir que esto es verdadero. Ya no tengo que seguir revisando la siguiente proposición, pero como aquí estamos en un video como de repaso, entonces voy a hacerla para aquí, ¿verdad? Entonces dice, con certeza hubo al menos un equipo por torneo, o sea que tiene que pasar en verano y también tiene que pasar en invierno, que obtuvo un total de 20 puntos. Un equipo. Adivinen en cuáles datos hay que fijarse. Mínimo, máximo y moda. Esta es una de las preguntas favoritas del MEP en el área de estadística. Mínimo 15, máximo 40 y moda no la tenemos. Mínimo 15, máximo 35 y moda no la tenemos. Entonces, hubo al menos un equipo por torneo que obtuvo un puntaje 20, falso, porque ese 20 no está ni en el mínimo ni en el máximo. Problema de que a veces ustedes cometen, profe, es que el 20 está aquí. Sí, pero es que los cuartiles no son datos en los que yo tenga permitido poderme fijar. Bueno, en fin, la respuesta correcta de esta pregunta sería la opción B, pero ahí estamos repasando un poco los conceptos también para reforzar lo que ya sabemos a este punto. Dice, para responder las preguntas o los ítems 50 y 51, considere la siguiente información. El siguiente diagrama de cajas representa la duración en minutos de las entrevistas realizadas en encuestas telefónicas a 800 personas, 400 personas por mes durante los meses de enero y febrero. Aquí ya lo que hice fue sacar, ¿verdad? Las diagramas de cajas a rayita para como ahorrar esa parte en el video. Y dice la primera proposición, el 25% de las entrevistas, tanto en enero como en febrero, duraron 5 minutos o menos. Esto es una pregunta de cuartiles. Entonces, la primera proposición, yo tengo que posicionarme en el número que me están indicando, que en este caso dice que es 5 minutos. ¿Y 5 minutos cómo? ¿Más de 5 minutos o menos? Menos. Entonces voy a coger hacia la izquierda. ¿Y qué porcentaje tiene que haber? Buenísima esta pregunta, porque tiene que haber el 25%. No puede haber más de 25% y por supuesto no puede haber menos de 25%. Tiene que haber un 25% exacto. Entonces, si yo me voy al torneo a enero, perdón, profe, es que en enero, vea que usted no tiene el 5, tiene 10, 15. Bueno, entonces póngame el 5 por ahí. Si usted se posiciona en el 5 y coge, mentiras, el 5 no puede estar después del 10. Profe, ni Ya le iba a siquiera decir, profe. no tenemos el 5. No tienen el 5 porque lo mínimo es 10. Quiere decir que en ese grupo, en ese mes de enero, no puede haber menos de 5 minutos porque todas duraron de 10 para arriba. Entonces, con solo eso, ya esa proposición es falsa. En la segunda proposición, en febrero, aún así yo me coloque en 5 y cojo yo no puedo coger para la izquierda porque 5 es mi mínimo. Yo me tengo que quedar ahí. No puedo pasar a la izquierda. Por lo tanto, en ninguno de los meses se puede cumplir esa proposición. Por descarte, ya la uno no puede ser, ¿verdad? Tiene que ser o solo la 2 o 2 y 3.
Vamos a la segunda proposición. En cada mes, al menos 100 entrevistas se realizaron en 25 minutos o más. Ojo esto es muy importante y este ejercicio tiene algo adicional que tal vez no había salido en ejercicios anteriores. Los cuartiles lo que hacen es agarrar la información y dividirla en cuatro partes iguales, 25% cada parte. Pero en este ejercicio, adicionalmente, de que sepamos de que aquí hay un 25%, ellos nos están diciendo el total de entrevistas, que fueron 800 personas, 400 personas por mes. O sea que en este mes hubieron 400 personas y en este otro 400 personas. Si los cuartiles lo que hacen es agarrar la información y dividirla en cuatro partes iguales, esas 400 personas, hay 100 acá, hay 100 acá, 100 acá, 100 acá. Por acá hay otras 100, otras 100, otras 100 y otras 100. Entonces, en esta pregunta me dice que en cada mes al menos 100 entrevistas se realizaron en 25 minutos o más. Casi que podemos decir que es una variación de cuartiles también. ¿En qué número me tengo que posicionar? En 25. ¿Hacia qué dirección tengo que analizar? 25 minutos o más, es decir, a la derecha. Pero aquí no hay porcentaje, no hay porcentaje, hay cantidad de personas. Entonces, lo que yo necesito ver es si yo me posiciono en el 25 y cojo para la derecha, si al menos hay 100 personas. Y sí, si hay 100 personas en el mes de enero. Y si yo lo hago en el mes de febrero y me posiciono en el 25, que es este que está acá, y cojo hacia la derecha, también hay 100 personas. Por lo tanto, esa segunda proposición sí es verdadera. No puedo descartar, tengo que verificar la opción 3 y dice, al menos una de las entrevistas realizadas en el mes de febrero duró más que cualquiera de las entrevistas realizadas en el mes de enero. Una entrevista. Pregunta súper favorita del MEP. Una. ¿En cuáles datos me tengo que fijar? En el mínimo, en el máximo y en la moda. Mínimo, que sería 10, máximo, que sería 30, moda, que no tenemos. En febrero, mínimo, que es 5, máximo, que es 35 y moda, que no tenemos. Solo son estos cuatro datos los que puedo usar para contestar esa pregunta. Entonces, una de las entrevistas realizadas en el mes de febrero, puede ser esta de 5, puede ser esta de 35, duró más que cualquiera de las entrevistas realizadas en el mes de enero. Verdadero, porque en febrero hay una entrevista que duró 35 minutos y la que más duró en enero fue de 30. Por lo tanto, esa condición es verdadera. ¿Y cuáles son verdaderas? La 2 y la 3, y la respuesta correcta sería la opción C. Ojo, esa pregunta de un y una es una pregunta muy frecuente en el área de estadística. Dice, consideren las siguientes afirmaciones, ¿verdad? El mismo diagrama que utilizamos para la pregunta 50, nada más que aquí vienen y nos plantean, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una afirmación correcta? Los datos sobre los tiempos de las entrevistas realizadas en febrero son más variables que las entrevistas en enero. Palabra clave variables, también es una de las preguntas que más les gusta a el MEP realizar. Lo primero que yo tengo que aplicar es coeficiente de variación, que dice que la fórmula viene en el examen y es desviación entre promedio multiplicado por 100. Esa información yo no la tengo. Voy a la segunda opción que me dan durante las clases y la preparación, ¿verdad? Que es aplicar el recorrido, que es aplicar el recorrido. Y recorrido sí lo podemos hacer porque el recorrido es máximo menos mínimo. Dice que tenemos que revisar, ¿verdad? Febrero y enero, entonces voy a hacerlo en enero. El máximo es 30, el mínimo es 10.
30 menos 10, esta sí me la juego, dice que es 20. Y febrero, máximo 35, mínimo 5, y esto me da 30. Leemos. Los datos sobre los tiempos de las entrevistas realizadas en febrero, y esto que me dio 30, son más variables, sí, que los de enero, verdadera. Ni siquiera me voy a revisar las otras proposiciones porque ya encontré la proposición correcta, ¿verdad? Ya encontramos una proposición correcta. Y la respuesta correcta sería entonces la opción. A tres secciones de noveno año de un colegio se le aplicó una misma prueba. La media aritmética y la desviación estándar de las notas obtenidas en escala de 1 a 10 por los estudiantes de cada sección se muestran en la siguiente tabla. Tenemos la sección 9.1, 9.2, 9.3, media aritmética, que recuerden que media aritmética es un sinónimo de promedio, desviación estándar, y dice, de acuerdo con la información dada, la sección con mayor variabilidad. Vean que esta pregunta de variabilidad salió un montón de veces en este examen. Entonces, variabilidad. Dice que lo primero que yo tengo que aplicar es coeficiente de variación y la fórmula que se aplica es desviación entre promedio se multiplica por 100. Yo tengo la información para aplicar esa fórmula. Vamos a ver si es cierto, si yo tenemos esa fórmula para esos datos para aplicarlo. Entonces, sí, sí tenemos la información para las tres secciones. Entonces, vamos a aplicárselas a cada sección con calma y paciencia, porque básicamente de eso trata esta pregunta. Yo nada más me voy a la sección 9.1, ponemos fracción, desviación que es 7, promedio que es 70, multiplico por 100, esto me está dando 10, voy a ponerlas aquí, 9.1 me está dando 10, lo hago para la 9.2, fracción, desviación que es 8, promedio que es 7,6, multiplico por 100 y esto me da 10,52. Procedo a hacerlo con la 9.3, me voy a la calculadora, desviación, que sería 8, entre el promedio, que sería 80, por 100, me da 10. Ya yo hice lo que tenía que hacer porque la palabra clave era variabilidad y como la palabra clave era variabilidad, apliqué coeficiente de variación y ahora con los respectivos resultados contesto esta pregunta. De acuerdo con la información dada, la sección con mayor variabilidad, mayor es la que haya dado mayor, entonces sería la 9.2. Respuesta correcta, la opción B. Pregunta fácil también. Rosa, Betty y AXA desempeñan el mismo puesto en las empresas NM y L, respectivamente. En la siguiente tabla se muestra el salario mensual en colones de cada una de ellas, así como el promedio y la desviación estándar de los salarios mensuales de los trabajadores de tres empresas. Aquí tenemos la trabajadora, la empresa, el salario mensual, el promedio y la desviación. Promedio, desviación, ese es el dato específico, ¿verdad? El dato de la persona. Ok, voy a ver si ahí me escuchan mejor. Dice, de acuerdo con la información dada, ¿cuál de ellas ocupa una mejor posición relativa? No hay dónde perderse, dice posición relativa. Entonces, posición relativa también es una fórmula que también está en el examen y dice que es dato menos promedio entre la desviación. Tenemos la información para hacerla, sí, tenemos la información.
tenemos la información para aplicarlo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es empezar a aplicarle la fórmula a cada una de estas personas. Me voy a la calculadora, me lleno de paciencia. Profe, pero ¿verdad que aquí hay que hacer algo más? Bueno, pero vamos por partes. Apliquemos la fórmula, saquemos los datos de Rosa, que el dato de Rosa son 820.000 colones, y démosle el promedio, que son 808.000 colones, y dividamos entre la desviación, que son 56.300. Le damos igual, paso a decimales y me da 0,21. Rosa me está dando 0,21. Voy con Betty. Voy con Betty. Hacemos lo mismo con la fórmula de Betty, nada más que nos vamos, fracción, el salario de Betty, que es 784.000. Le restamos el promedio, que sería 768.000, entre la desviación, que son 46.500. Le damos igual, pasamos a decimales y me da 0,34. Y por último, lo hacemos entonces ahora con AXA, que dice que el salario de ella es 805.000. Le restamos el promedio, que dice que es 798.000, entre la desviación, que son 53.900. Le damos igual, pasamos a decimal y me da 0,2. Ok, esa es la primera parte de esta pregunta. Ojo esto que les voy a mencionar acá porque esto es muy importante que me les quede claro. Como aquí la pregunta es mejor, si a mí me preguntan por mejor o peor, yo tengo que analizar el contexto, es decir, entender de qué me están hablando y en base a ese contexto contestar la pregunta. Por ejemplo, como aquí dice mejor, yo tengo que venir a ver cuál es el contexto del que me están hablando. Y dice que de lo que me están hablando es del salario mensual. Entonces ustedes se tienen que preguntar, ¿qué es mejor cuando hablo de salarios? Por supuesto que más, ¿verdad? Más salario, mejor. Más plata, mejor. Entonces, yo sabiendo ese contexto, vengo y contesto cuál de ellas es la mejor, sabiendo que la mejor es la que dé más. En este caso, a la que le dio más fue a Betty y la respuesta correcta sería la opción C. Ahora, aclaración aparte de esto que acabo de hacer. Si la pregunta hubiese sido mayor o menor, no se toma en cuenta el contexto. Solo contestamos cuál es el que le haya sido mayor o cuál es el que le dio menor. Profe, pero si es una carrera, no lo toman en cuenta si la pregunta es mayor o menor. Mayor siempre va a ser el número más grande, menor siempre va a ser el número pequeño y no importa el contexto. Pero si la pregunta es mejor o peor, sí tengo que tomar el contexto, porque dependiendo del contexto, eso se puede analizar de una manera distinta. Entonces, ojo esta aclaración que acabo de hacer para esta pregunta. Con esto terminamos la revisión de la parte de estadística. 11 preguntas, un formato de 3 opciones correctas. No hay ni una sola pregunta donde yo vea que el nivel esté alto. Todo está sumamente accesible. Yo esperaría que de estas 11 preguntas, a lo sumo, pudieron haber fallado una. Una, digamos, porque no leyeron, una porque se perdieron, pero estaba para pegar 11 respuestas correctas. Pues bueno, espero que el video sea útil y cualquier cosa, pues nada más me lo hacen saber.